Julio de 1959. Lushan, una elegante estación de montaña diseñada para el descanso de la élite comunista china, se sentía más bien como la antesala de un juicio. La brisa fresca que soplaba sobre las terrazas no lograba disipar el calor sofocante de la traición y el miedo político que se había instalado en cada pabellón. El mariscal Peng Dehuai, uno de los héroes fundadores de la República Popular China, se encontraba en un pequeño salón de reuniones, solo, esperando la convocatoria final. Llevaba décadas como el puño derecho de Mao Zedong, desde las largas marchas hasta las sangrientas campañas contra el Kuomintang. Su lealtad no había sido cuestionada jamás, pero esa mañana, esa lealtad se había roto en 1000 pedazos al publicar una sencilla carta. La misiva, de apenas 10 páginas, no era un plan de golpe de Estado ni un manifiesto reaccionario. Era simplemente un informe sobre la verdad, la hambruna brutal, la incompetencia administrativa y el sufrimiento masivo generado por la campaña insensata del Gran Salto Adelante. Peng había viajado por el campo y había visto los cadáveres, las cosechas podridas y la desesperación de un pueblo al que Mao había prometido prosperidad. Creyendo en la camaradería forjada en el barro de la guerra, Peng había osado decirle a su viejo amigo, el presidente del partido, que estaba equivocado, que la gente moría. El camarada que se atreve a contar la verdad al líder absoluto comete el único pecado imperdonable en un régimen totalitario: exponer la falibilidad del Dios vivo. Ahora, los teléfonos que antes sonaban sin cesar en su habitación guardaban un silencio ominoso. Los pocos subordinados que se atrevieron a acercarse lo hicieron con la mirada baja, como si el contacto visual con él pudiera contaminarlos con su veneno político. Peng no era un reaccionario. Era quizás el comunista más honesto de China, y por ello, el más peligroso. Él representaba la cruda realidad que el culto a la personalidad de Mao intentaba enterrar bajo olas de propaganda e informes falsos de cosechas milagrosas. Al atreverse a cuestionar el plan económico del gran timonel, no solo criticó una política, sino que atacó la infalibilidad misma del partido y, por extensión, la justificación moral de todo el sistema. El precio de esa verdad sería terrible. En las próximas horas, Peng sería despojado de todos sus cargos, humillado y condenado a una lenta aniquilación, no solo física, sino histórica. Mao no solo quería su caída, quería borrar su rostro de cada fotografía, su nombre de cada documento oficial y su legado de la memoria colectiva. Este es el relato de cómo una amistad de 3 décadas se convirtió en ceniza bajo el peso de la paranoia, y de cómo el hombre más leal a la Revolución China se convirtió en su primera y más notoria víctima sacrificial. Para entender cómo la maquinaria del poder absoluto devora a sus propios hijos y desmantela la verdad histórica, y para asegurar que la memoria de estos eventos perdure, suscríbete y acompáñanos en este análisis. Peng Dehuai, a diferencia de muchos burócratas del Partido Comunista, no llegó al poder por accidente ni por linaje intelectual. Su ascenso fue forjado en el fragor de la batalla y cimentado por una ética de trabajo implacable y una honestidad brutal que eventualmente se convertiría en su sentencia de muerte. Nacido en 1898 en una familia campesina humilde en la provincia de Hunan, irónicamente la misma provincia que Mao Zedong, Peng conocía el sufrimiento del campesinado desde la cuna. Este conocimiento profundo del pueblo llano le proporcionaba una base de legitimidad que a muchos de los ideólogos de la cúpula les faltaba. En lugar de disertar sobre teorías marxistas abstractas, Peng sabía lo que significaba el hambre. Su carrera militar comenzó tempranamente, uniéndose a las fuerzas del caudillo local antes de desertar y adoptar la causa comunista en 1928, atraído por la promesa de justicia social. Rápidamente se destacó no solo por su valor en combate, sino por una astucia táctica que lo elevó por encima de sus contemporáneos. Fue durante las operaciones de la Gran Marcha, la épica retirada de 1934-1935, donde su vínculo con Mao se consolidó de manera inquebrantable. Mientras otros líderes dudaban o criticaban la estrategia de Mao, Peng se mantuvo firme. Fue el leal ejecutor de las órdenes en los momentos más desesperados, protegiendo a la cúpula del partido
con su propio cuerpo. La imagen mental de Mao y Peng en las cuevas de Yan'an, planificando la resistencia contra los japoneses y el Kuomintang, simbolizaba la hermandad revolucionaria. Eran los dos pilares de la nueva China. Tras la victoria de 1949, Peng Dehuai no se contentó con un escritorio cómodo en Beijing. Cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, y a pesar de las severas advertencias internacionales, Mao lo designó comandante en jefe de las fuerzas voluntarias del pueblo chino. En Corea, Peng demostró una vez más su habilidad. Se enfrentó directamente a las fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos, logrando, contra todo pronóstico, una situación de punto muerto que cimentó la posición de China como potencia militar y salvó al joven régimen norcoreano. Este éxito no fue solo militar, fue un triunfo político que le confirió una autoridad moral incuestionable dentro del partido. Era, oficialmente, el héroe militar más grande de la China moderna. Al regresar, ocupó la crucial posición de ministro de Defensa y vicepresidente de la Comisión Militar Central. Desde este puesto, impulsó la modernización del Ejército Popular de Liberación, EPL, basándose en modelos soviéticos, pero siempre manteniendo un pragmatismo chino. Era un hombre de acción, no de retórica vacía. Mientras Mao se sumergía cada vez más en visiones utópicas y planes económicos grandiosos, Peng se enfocaba en la logística, la disciplina y, crucialmente, el bienestar del soldado y del campesino que suministraba a ese soldado. Esta diferencia de enfoque, Mao el ideólogo soñador, Peng el pragmático de campo, aunque complementaria al principio, contenía la semilla fatal de su colisión. A mediados de los 50, Peng empezó a expresar en privado su inquietud por el creciente culto a la personalidad que rodeaba a Mao. Veía cómo las críticas honestas eran sofocadas y cómo la información verdadera era sacrificada en el altar de la adulación. Pero el punto de inflexión, el error que le costaría la vida política y la libertad, fue su reacción al lanzamiento del Gran Salto Adelante en 1958. Este plan, diseñado para catapultar a China de una economía agraria a una industrial en tiempo récord, mediante la colectivización extrema y la producción masiva en comunas, resultó ser un desastre humanitario de proporciones catastróficas. Los informes oficiales reportaban cosechas abundantes, pero los viajes de Peng al corazón rural revelaban hornos de acero ineficientes que consumían herramientas de labranza y, peor aún, campos abandonados y millones de personas muriendo de inanición debido a la requisición forzosa de granos y la desorganización total del sistema agrícola. La verdad que Peng atestiguó era una afrenta directa a la visión infalible del gran timonel, y él, el leal amigo de décadas, decidió que su deber para con el pueblo era más importante que su silencio ante el líder. La ironía de su posición era amarga. El mismo fervor revolucionario que lo había llevado a la cima de la jerarquía militar ahora lo colocaba en la mira del poder político. Mientras Peng Dehuai observaba el caos, la hambruna se extendía como una plaga silenciosa, devorando a las provincias. Las estadísticas de producción, cocinadas por burócratas temerosos de reportar fracasos a Beijing, pintaban un cuadro de abundancia socialista, con récords que desafiaban toda lógica agronómica. Pero en la realidad, la colectivización forzosa había destruido los incentivos individuales, y la orden de fundir todo el metal disponible en rudimentarios hornos de patio trasero, en la absurda búsqueda de superar la producción de acero británica, no hizo más que consumir recursos vitales, resultando en hierro inservible y la destrucción de utensilios agrícolas esenciales. Peng, en su papel de ministro, tenía la responsabilidad de garantizar la estabilidad. Sus giras de inspección, realizadas sin el boato ni la vigilancia propagandística que acompañaban a otros líderes, le expusieron la magnitud del engaño. En su provincia natal, Hunan, y en otras regiones clave, vio con sus propios ojos cómo las promesas de Mao se habían convertido en pesadillas. La gente comía cortezas de árboles y tierra, y la tasa de mortalidad se disparaba. Se estima que durante los primeros años del Gran Salto, decenas de millones de vidas se perdieron debido a esta política catastrófica, un número que la historiografía oficial china
intentaría minimizar o borrar durante décadas. El ministro de Defensa no era un hombre de sutilezas. Entendía que si esa catástrofe continuaba, el propio régimen que él había ayudado a construir se colapsaría bajo el peso de la inanición popular. Su deber, tal como lo veía, no era la obediencia ciega, sino la salvación de la revolución. Este sentido de obligación le impulsó a actuar durante la conferencia de Lushan en julio de 1959. Esta reunión, convocada inicialmente para discutir ajustes menores a la política económica, se convirtió en el escenario del choque titánico entre la verdad incómoda y la voluntad inmutable del líder supremo. Al principio de la conferencia, Mao se mostró abierto a la crítica, animando a los delegados a expresar sus reservas. Era una trampa clásica de los regímenes paranoicos: pedir honestidad para identificar a los desleales. Peng, ignorando las advertencias veladas de sus colegas más cautos, decidió tomar la palabra no en un discurso público formal, sino en una carta personal a Mao Zedong, esperando que la vieja amistad prevaleciera sobre la política. La carta era mesurada y respetuosa. Reconocía los grandes logros del partido y la genialidad de Mao, pero se centraba en las fallas concretas del gran salto: el viento de la exageración en las cifras de producción, el exceso de prisa y la necesidad urgente de rectificación. Su crítica se resumía en que el optimismo ciego había reemplazado al análisis basado en la realidad. Peng sugirió que Mao, al igual que todos los humanos, podía cometer errores. La reacción de Mao fue inmediata y visceral. Recibió la carta no como una crítica constructiva, sino como una puñalada por la espalda, un desafío abierto a su autoridad divina. Para el gran timonel, la crítica, especialmente de alguien tan poderoso y respetado como Peng Dehuai, equivalía a formar una camarilla antipartido de derechistas, dispuestos a sabotear la revolución. El cambio de marea fue instantáneo. La conferencia de Lushan, que debía durar un par de semanas, se transformó en un juicio sumario contra Peng. El hombre que había marchado al lado de Mao durante 30 años se había convertido, de la noche a la mañana, en el enemigo público número 1. Los viejos camaradas de Peng, enfrentados al dilema de apoyar al héroe caído o salvar sus propias vidas, eligieron de manera abrumadora el silencio y la denuncia. La maquinaria estatal, aceitada por el miedo, se preparaba para devorar a uno de sus arquitectos más grandes. Una vez que Mao dio la señal, la cacería política se desató con una ferocidad calculada. La carta de Peng Dehuai, que se suponía privada, fue distribuida a todos los delegados de Lushan, acompañada por el comentario incisivo de Mao: se trata de una declaración contrarrevolucionaria. Esta simple etiqueta transformó el debate económico en un complot existencial. La lealtad ahora se medía por la vehemencia con la que se denunciaba al exministro de Defensa. La paranoia, siempre latente en los niveles superiores del partido, se institucionalizó. El ataque no se centró en la validez de las afirmaciones de Peng sobre la hambruna, pues eso habría implicado reconocer el fracaso del gran salto, sino en la motivación oculta detrás de ellas. Mao y sus aliados, Lin Biao y Kang Sheng, construyeron la narrativa de que Peng no era simplemente un crítico, sino el líder de una camarilla revisionista de derechas, con la intención de usurpar el poder y revertir las ganancias de la revolución. Su historial impecable, en lugar de ser una defensa, se convirtió en una prueba de su arrogancia y su presunción de superioridad moral. Las sesiones de la conferencia se convirtieron en interminables reuniones de lucha, Pepopanwi, dirigidas exclusivamente contra Peng y sus escasos simpatizantes. Los mismos camaradas que habían compartido trincheras con él en Corea y durante la Gran Marcha, ahora se levantaban uno tras otro para pronunciar discursos de denuncia coreografiados. Yu De, el anciano mariscal y comandante en jefe, quien al principio dudó, fue presionado hasta que tuvo que condenar a su viejo amigo. Zhou Enlai, el primer ministro, famoso por su habilidad para sobrevivir a todas las purgas, mantuvo un silencio estratégico antes de unirse al coro de la condena, asegurando su propia supervivencia política. El colmo de la maquinación fue la invención de una conexión entre Peng y fuerzas externas e internas.
Se le acusó de haber coordinado su crítica con Nikita Khrushchev, el líder soviético, quien en ese momento también mantenía una disputa ideológica con Mao. Esta acusación, completamente infundada, elevó el crimen de Peng de simple disidencia a traición internacional. Su viaje a Europa del Este el año anterior, destinado a asuntos militares, fue reinterpretado como un complot secreto. En el ambiente de Lushan, donde la verdad era maleable y el miedo omnipresente, cualquier pretexto servía para justificar la purga. El resultado fue rápido y brutal. En agosto de 1959, el Comité Central del Partido Comunista de China emitió una resolución condenando a Peng Dehuai. Fue destituido de todos sus cargos, tanto militares como políticos, incluyendo su puesto como ministro de Defensa y miembro del Buró Político. Lo reemplazó Lin Biao, un fiel seguidor de Mao, quien inmediatamente intensificó el culto a la personalidad, asegurando que nadie más se atreviera a desafiar la sabiduría del líder. Pero la destitución no fue suficiente. Peng no fue ejecutado de inmediato. Mao eligió un castigo más cruel, la marginación y el borrado progresivo. Se le permitió regresar a Beijing, pero fue confinado a una residencia aislada, virtualmente bajo arresto domiciliario. Las órdenes eran claras. Se prohibía toda mención de su nombre en la prensa. Sus fotos debían ser eliminadas de los archivos históricos y su figura debía desaparecer de la narrativa oficial de la revolución. El objetivo no era solo silenciar al hombre, sino erradicar la memoria de su existencia y la verdad que había intentado revelar sobre el gran salto adelante. Había caído el héroe, y ahora comenzaba el metódico proceso de borrar al hombre de la faz de la historia china. La trampa se había cerrado sobre él, y la caída sería prolongada y profundamente dolorosa. Tras ser despojado de su dignidad y su poder en Lushan, Peng Dehuai pasó los siguientes 6 años en un exilio interior, una existencia fantasmal en las afueras de Beijing. Vivía bajo una estricta vigilancia, aunque, paradójicamente, era el silencio absoluto de sus antiguos camaradas lo que más le pesaba. El hombre que había comandado ejércitos y dictado políticas de Estado ahora se dedicaba a la jardinería y la lectura, un espectro melancólico de su antigua gloria. Durante este periodo, la hambruna generada por el gran salto adelante continuó, aunque la propaganda se intensificó y la verdad que Peng había defendido seguía siendo la verdad oficial enterrada. Sin embargo, el ostracismo no duró. La llegada de la Revolución Cultural en 1966 ofreció a Mao la oportunidad de consolidar su purga y de atacar a cualquiera que, incluso en silencio, representara una amenaza a su autoridad ideológica. Peng, aunque oficialmente ya estaba purgado y sin influencia política, se convirtió en un símbolo útil para la nueva generación de guardias rojos, fanáticos adoctrinados que buscaban enemigos de clase con celo casi religioso. Si los líderes más moderados dudaban, podían señalar a Peng como el ejemplo máximo del revisionista y capitalista en el partido que debía ser aniquilado. En diciembre de 1966, la vigilancia se endureció y el confinamiento se rompió. Grupos de guardias rojos, alentados por los radicales del partido, irrumpieron en su residencia. El trato de su antiguo círculo de camaradas había sido frío. El trato de los guardias rojos fue sádico. Fue secuestrado, llevado a Beijing y sometido a una serie de sesiones de lucha públicas que duraron meses. Estas sesiones no eran juicios, eran rituales de humillación diseñados para destruir la voluntad y el espíritu del acusado ante la multitud. En los estadios y plazas de Beijing, el anciano mariscal, obligado a llevar carteles que lo identificaban como agente del KMT y traidor a la revolución, era objeto de burlas, gritos y agresiones físicas. Aunque la política oficial del partido, en un intento por mantener las apariencias internacionales, prohibía explícitamente el asesinato sumario de las víctimas de lucha, el maltrato físico y psicológico era sistemático. Pence, un hombre en sus 60 y con problemas de salud, fue golpeado repetidamente, sufriendo fracturas en las costillas y daños permanentes en los riñones. Los interrogatorios y las sesiones de lucha se prolongaban durante horas, buscando una confesión de su supuesta conspiración con Khrushchev y la supuesta intención de crear un ejército paralelo para derrocar a Mao.
Peng, a pesar de la brutalidad, se mantuvo firme en su verdad. Nunca negó haber escrito la carta de 1959, ni se retractó de su contenido. Su única defensa era su conciencia. Hice lo que creí correcto por el pueblo chino. Si criticar los errores de un plan económico me convierte en contrarrevolucionario, que así sea. Esta obstinación exasperó a sus captores y a los líderes del partido, que necesitaban una confesión total para justificar retroactivamente la purga de Lushan y legitimar las nuevas purgas de la revolución cultural. El terror psicológico era la herramienta más efectiva. Se le obligó a presenciar las denuncias de su esposa, Pu Hangxiu, quien fue forzada a repudiarlo públicamente para salvarse a sí misma de la purga total. Su familia y colaboradores fueron perseguidos y torturados. Se le negaron los servicios médicos adecuados, asegurando que el cuerpo del viejo soldado se deteriorara rápidamente bajo la intensa presión del encarcelamiento y el maltrato. Peng Dehuai no solo fue víctima de una purga política, sino de un proceso de aniquilación psicológica meticuloso, diseñado para servir como advertencia a cualquier otro líder que considerara la posibilidad de cuestionar la infalibilidad del gran timonel. Esta fase de su caída ilustra perfectamente cómo la lealtad absoluta se convierte en la mayor amenaza cuando choca con la megalomanía del líder. La agonía de Peng Dehuai culminó en una farsa judicial que, aunque no resultó en una ejecución inmediata, selló su destino y su total aislamiento del mundo. El juicio contra Peng, si es que se le puede llamar así, fue el colofón a años de abuso. A diferencia de los juicios públicos de la era estalinista que buscaban una confesión teatral, el proceso contra Peng durante la Revolución Cultural fue más discreto en su formalidad, pero igualmente letal en sus implicaciones. El objetivo ya no era persuadir a la opinión pública sobre un complot inexistente, pues las masas ya estaban convencidas por la propaganda, sino proporcionar una justificación legal retrospectiva a los excesos de Lushan. El proceso se llevó a cabo en 1970, después de años de confinamiento solitario y degradación física. Para entonces, Peng ya estaba gravemente enfermo, física y mentalmente exhausto. Fue juzgado por un tribunal especial ad hoc, dominado por los elementos radicales del partido y los militares leales a Lin Biao. Las acusaciones se habían hinchado más allá de la simple crítica económica de 1959. Ahora incluían el cargo de conspiración con potencias extranjeras y rebelión armada contra la dictadura del proletariado. El único propósito de la fiscalía era demostrar que Peng había sido un traidor desde el principio, un agente capitalista encubierto que había socavado la revolución desde dentro. No hubo defensa real. Los abogados eran miembros del partido asignados para asegurar la formalidad, no para cuestionar la culpabilidad predeterminada. Las pruebas consistían en su propia carta de Lushan, descontextualizada y manipulada, testimonios forzados de exsubordinados y confesiones extraídas bajo tortura. La maquinaria legal del partido no buscaba la justicia, sino la validación ideológica de la purga de Mao. El juicio fue un teatro político, diseñado para proyectar la imagen de que el Estado actuaba conforme a la ley, incluso cuando la ley era meramente un instrumento del capricho del líder. Peng Dehuai, con una dignidad que sorprendía a sus verdugos, se negó a arrepentirse o a confesar crímenes que no había cometido. En su declaración final, si se le puede llamar así a un balbuceo forzado en presencia de sus captores, reiteró su lealtad a los principios del comunismo y su creencia en el deber de un líder de informar la verdad sobre el sufrimiento del pueblo. Esta última muestra de integridad no lo salvó, pero sí dejó un registro de la resistencia moral en los archivos secretos del partido. El veredicto fue predecible, culpable de todos los cargos de traición y conspiración. La sentencia formal fue la cadena perpetua y la pérdida total de sus derechos políticos. Este juicio, que se mantuvo en gran parte oculto al público, sirvió a dos propósitos clave para el régimen. Primero, proporcionó el cierre formal a la purga de Lushan. Segundo, liberó a Mao de la responsabilidad de haber ejecutado a un héroe militar de su talla, dejando que el sistema judicial se encargara de la aniquilación lenta y gradual del disidente. El encarcelamiento resultante no fue en una prisión común.
Peng fue confinado en una celda de aislamiento dentro de una prisión militar de máxima seguridad, designado como prisionero número 519. El tratamiento era severo, sin acceso a la luz del sol, libros o contacto humano. Sus condiciones de salud se deterioraron catastróficamente. El daño renal causado por las palizas de los guardias rojos se volvió crónico, y el cáncer que se había desarrollado pasó sin tratamiento médico adecuado. La sentencia de por vida fue, en esencia, una sentencia de muerte por negligencia programada. Para la China de Mao, la caída en desgracia no era un evento puntual, sino un proceso doloroso y metódico que culminaba en el borrado total de la persona. Pregunta reflexiva. Teniendo en cuenta que Peng Dehuai era un héroe militar cuya crítica era meramente sobre política económica, ¿crees que la historia ha juzgado correctamente la magnitud del terror ejercido por Mao para silenciar la verdad? Dímelo en los comentarios y sigamos desentrañando este oscuro capítulo. El destino final de Peng Dehuai no fue el pelotón de fusilamiento, un final que, irónicamente, podría haber sido más rápido y menos humillante. En su lugar, el régimen comunista optó por una ejecución lenta, administrada por la negligencia institucional y la indiferencia calculada. Después de su juicio farsa en 1970, Peng languideció en el aislamiento de la prisión Qincheng, una instalación diseñada para albergar a los más altos funcionarios caídos en desgracia. El deterioro de su salud fue constante y deliberado. El cáncer colorectal, diagnosticado tardíamente, fue ignorado sistemáticamente por los médicos de la prisión, quienes estaban bajo órdenes estrictas de no proporcionar tratamientos que pudieran prolongar la vida del enemigo del pueblo. Las secuelas de las palizas de los guardias rojos, incluyendo la insuficiencia renal crónica, se agravaron con una dieta deficiente y la falta de calefacción en invierno. Peng, el hombre que había desafiado a los ejércitos más poderosos del mundo, se enfrentaba a su último enemigo, el aparato de salud pública de su propio país, convertido en una herramienta de venganza política. A finales de 1973, el estado de Peng se volvió crítico. El dolor era insoportable y el cáncer se había extendido. Finalmente, fue trasladado a un hospital militar en la periferia de Beijing, no para recibir tratamiento curativo, sino para morir bajo vigilancia. Incluso en sus últimos momentos, la paranoia del Estado se mantuvo. Fue confinado en una habitación sellada, sin visitas de familiares o amigos, y custodiado por guardias que tenían prohibido dirigirse a él. Mao, obsesionado con asegurar que Peng no muriera como un mártir, sino como un fracasado, mantuvo el control absoluto sobre su destino. El 29 de noviembre de 1974, Peng Dehuai falleció en el hospital. La causa oficial de la muerte fue el cáncer y la insuficiencia cardíaca. Murió solo, despojado de su uniforme, su honor y su nombre. Su fallecimiento fue manejado con el máximo secreto. No hubo funeral público, ni obituario, ni ceremonia militar para el héroe de Corea. El régimen se aseguró de que su muerte fuera tan silenciosa como su reclusión. Incluso después de muerto, la humillación continuó. El cuerpo de Peng fue cremado en secreto bajo un nombre falso, Wang Chuan. Las cenizas no fueron entregadas a su familia. En cambio, fueron etiquetadas con la frase «restos de un ciudadano común» y almacenadas en un depósito remoto en Chengdu, lejos de Beijing y de cualquier posible foco de veneración. La intención era clara: borrar cualquier rastro físico del hombre que se había atrevido a hablar sobre la realidad de la hambruna. La muerte de Peng Dehuai fue un punto de inflexión. Simbolizó el éxito de la purga de Mao y el triunfo definitivo del terror político sobre la verdad. Su caída sirvió como advertencia escalofriante a otros líderes del partido, como Deng Xiaoping o Liu Shaoqi, que todavía se atrevían a albergar dudas sobre la sabiduría del gran timonel. La verdad que Peng había defendido, la muerte de millones de personas por la mala gestión, quedó enterrada con él, asegurando que la narrativa oficial de la gran victoria socialista permaneciera intacta, aunque fuera a costa de incontables vidas. La próxima etapa del castigo ya no dependía de la prisión o la enfermedad, sino de la manipulación de la historia misma. La ejecución silenciosa de Peng Dehuai fue solo el preludio de un proceso aún más siniestro y prolongado.
la damnatio memoriae moderna, el borrado metódico de su existencia de los registros históricos. En la China de Mao, el pasado era tan maleable como el futuro, y la historia se reescribía diariamente para adaptarse a las necesidades ideológicas del momento. Desde el momento de su destitución en 1959, y con una intensidad renovada tras su muerte, una directiva central ordenó la eliminación de Peng de toda la documentación visual y escrita. Los historiadores del partido recibieron instrucciones de suprimir cualquier referencia a su papel heroico en la guerra civil y en Corea. Los libros de texto fueron revisados para atribuir sus victorias a otros generales más leales a Mao o directamente a la genialidad estratégica del presidente Mao en persona. El trabajo de borrar a Peng de las fotografías de la revolución es uno de los ejemplos más claros del totalitarismo digital antes de la era digital. En la década de 1960, el retoque fotográfico era un arte manual meticuloso. Las fotografías icónicas de la fundación de la República Popular China en la plaza de Tiananmen o las imágenes del buró político en Yan'an se convirtieron en lienzos para la censura. Técnicos especializados del Departamento de Propaganda se encargaron de eliminar cuidadosamente su figura, ya fuera reemplazándola por un fondo neutro, ampliando a la persona que estaba a su lado para llenar el espacio, o simplemente cortando el extremo de la foto. Si Peng aparecía junto a Mao, la figura del gran timonel permanecía intacta, mientras que el espacio junto a él se convertía en un vacío inexplicable o era ocupado por un burócrata menor. Esta eliminación visual no era un simple acto de despecho, sino una herramienta crucial para moldear la conciencia colectiva. Si las generaciones futuras nunca veían la imagen de Peng Dehuai como parte de la fundación de la nación, no había necesidad de explicar su caída. Su traición se presentaba como un hecho tan obvio que no merecía más que un pie de página insignificante, si acaso. Más allá de lo visual, el borrado afectó a los archivos personales y militares. Documentos, diarios y correspondencia que podrían humanizar a Peng o validar su crítica de 1959 fueron sistemáticamente incautados y destruidos. Aquellos subordinados que intentaron preservar documentos que demostraban la lealtad de Peng o su eficacia militar fueron, a su vez, purgados por el delito de proteger a un contrarrevolucionario. Este proceso de aniquilación histórica tenía un impacto profundo en la narrativa del Gran Salto Adelante. Al eliminar al único líder de alto nivel que había intentado denunciar la catástrofe humanitaria, el partido logró mantener la ficción de que la hambruna masiva de principios de los 60 fue resultado de 3 años de desastres naturales o sabotaje soviético, en lugar de la consecuencia directa de políticas económicas fallidas impulsadas por Mao. El nombre de Peng Dehuai se convirtió en un tabú. En las escuelas, en los cuarteles militares y en los medios de comunicación, era como si nunca hubiera existido un mariscal con ese nombre. El borrado fue tan exhaustivo que, cuando la verdad sobre el Gran Salto Adelante comenzó a filtrarse lentamente después de la muerte de Mao, la figura de Peng tuvo que ser rescatada, pieza a pieza, de los archivos secretos y las memorias personales de aquellos que habían arriesgado sus vidas para recordarlo. El régimen había demostrado que el control totalitario no se limitaba a la vida de los ciudadanos, sino que se extendía al control de su propia historia. La historia tiene la curiosa costumbre de resistirse a ser totalmente aniquilada. A pesar de los esfuerzos del aparato de censura, el legado de Peng Dehuai no se extinguió. Su completa rehabilitación, aunque tardía y políticamente calculada, se produjo solo después de la muerte de Mao Zedong y el ascenso de Deng Xiaoping al poder. Deng, él mismo una víctima de la revolución cultural y testigo de la brutalidad de la purga de Peng, entendió que restaurar la verdad sobre el mariscal era crucial para desmantelar el culto a la personalidad de Mao y justificar las nuevas reformas económicas pragmáticas. En 1978, la dirección del Partido Comunista de China, bajo Deng, organizó una reunión de rehabilitación para Peng Dehuai. La resolución oficial revocó los cargos de camarilla antipartido y traición internacional, declarando que la purga de 1959 había sido completamente errónea y una decisión trágica. En el documento,
se reconocía que la carta de Peng había sido una crítica honesta y bien intencionada a las fallas del gran salto adelante. Sus cenizas, que habían permanecido en el anonimato durante años, fueron trasladadas a Beijing con honores militares y se celebró un funeral de Estado con asistencia de la cúpula del partido. Esta rehabilitación, si bien devolvió el honor a la memoria de Peng, no fue total. El partido restauró su reputación como héroe militar y patriota, pero lo hizo cuidadosamente para no socavar la legitimidad histórica del Partido Comunista en su conjunto, ni la figura de Mao Zedong de forma absoluta. Se presentó la purga como un error de línea, debido a la rigidez ideológica de Mao en sus últimos años, en lugar de un acto de tiranía calculado. El debate sobre el gran salto adelante y el número real de víctimas de la hambruna sigue siendo un tema sensible y, en gran medida, censurado en la China contemporánea. Hoy, la figura de Peng Dehuai se erige como un trágico monumento a la honestidad en el totalitarismo. No fue un disidente liberal que buscaba el fin del comunismo, sino un comunista devoto que creía que la revolución solo podía triunfar si se basaba en la verdad y la preocupación genuina por el bienestar del pueblo. Su caída nos enseña una lección fundamental sobre la dinámica del poder absoluto. Una vez que la lealtad se exige no a la nación o a la ideología, sino a la persona del líder, cualquier crítica, por bien intencionada que sea, se convierte automáticamente en sedición. Peng Dehuai, el general humilde y honesto, se atrevió a confrontar la fantasía con la realidad, el optimismo ciego con la hambruna tangible. El precio de esa verdad fue su aniquilación personal y su borrado histórico. Pero al final, la verdad que él defendió, la realidad del sufrimiento de su pueblo, sobrevivió a sus verdugos y a sus censores. Recordar figuras como Peng Dehuai no es solo rendir homenaje a un héroe caído. Es comprender el mecanismo por el cual los regímenes intentan controlar la narrativa para perpetuarse, y cómo la historia, a pesar de todos los esfuerzos por manipularla, eventualmente exige rendición de cuentas. Recordar es la única forma de evitar que la paranoia y el terror vuelvan a imponerse sobre la conciencia y la humanidad. Suscríbete al canal para seguir explorando estas historias cruciales y para asegurar que el legado educativo de la historia permanezca.